Señor. Y vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 1 al 8. Mateo 17, del 1 al 8, ¿verdad? La transfiguración. La transfiguración. ¿Sí escribe? ¿Sí? O por ahí, cerca. La transfiguración de Cristo, ¿verdad? Leamos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. ¿Ven? Ok. Entonces, este pasaje es muy, muy interesante, ¿verdad? Porque aquí empezamos a ver, es donde el Señor demuestra aquella gloria, aquella naturaleza supernatural, ¿verdad? Él se revela de una forma supernatural. Su misma gloria, ¿verdad? Ese es punto clave y ya vamos a hablar de eso. No es como Moisés, ¿verdad? Entonces, primer versículo. Los 3 escogidos. ¿Okay? Versículo 1. Los 3 escogidos. No es cierto que aquí no menciona a todos los apóstoles, ¿verdad? Se mencionan 3 apóstoles específicos. ¿Que son quién? Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo siendo quién? Santiago, ¿no? ¿Hijo de quién? Jacobo y Juan son hijos de quién? De Zebedeo, ¿verdad? Son hermanos. Santiago, ¿verdad? Santiago o Jacobo, como quiera decirle, Santiago. Estos son los hijos de Zebedeo y a Pedro, ¿verdad? Y a ellos los escoge de entre los 12 escogidos. Y ellos 3 son los únicos que tienen esta visión, o no es visión porque es visión porque lo ven, pero es algo que sí sucede, no solo en la mente, es algo visual, literal, ¿verdad? Entonces es algo literal, visual, que ellos ven cuando suben al monte con el Señor, pero solo son los 3 escogidos, no los demás. Algo muy interesante, ¿verdad? No sabemos cuál es el propósito exacto por el Señor escoger estos 3 apóstoles específicos, pero sabemos que Jesús, nuestro Señor, no actúa sin propósito, ¿verdad? El Señor siempre tiene un propósito por el cual elige a ciertas personas específicas. Entonces sabemos que debe de haber algo, ¿verdad? Debe de haber algo específico, un propósito. Pero también tenemos que notar que usualmente el Señor subía a los montes a orar él solo, ¿verdad? Pero en este entonces lleva a estos 3 y sube con ellos
hacia el monte. Entonces eso ya es algo pues, especial, ¿verdad? Ya es algo intencional que el autor te deja saber. Mira, acuérdese que el Señor siempre subía y se apartaba y Él subía a los montes a orar Él solo. Pero en este entonces lleva a 3 escogidos. Significa que ahora ellos van a experimentar esa gloria especial, ¿no? Pero interesantemente, estos son los mismos 3 que están con el Señor en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Que está al pie del Monte de los Olivos. Estos son los mismos 3 que van con él al Getsemaní. Es probable que el Señor los estaba preparando y primero los estaba dejando ver su gloria, su poder y su majestad para cuando lo vieran ya después de rodilla clamando al Padre, y cuando lo vieran sufrir, cuando lo vieran en la cruz maltratado, se acordaran de aquel Dios glorioso, de aquel Hijo poderoso, ¿verdad? Que pudieran tener paz en eso, en el hecho de que ya habían visto la potestad del Hijo único, ¿verdad? Diciendo, hey, si esto me está sucediendo, no es porque sucede contra mi voluntad, es porque está sucediendo, porque es mi. Uh-huh. Exacto. Ahora, él les estaba recordando que cuando lo vieran crucificado, maltratado, ¿verdad? Que su gloria sobrepasaba aún la muerte, ¿verdad? Que su gloria sobrepasaba aquella tumba, ¿verdad? Les quería empezar a preparar para cuando viniera aquel día. Y claro, el Señor les hablaba de eso, ¿verdad? Que iba a ser crucificado, que iba a ser entregado y que iba a resucitar. Y dice que Él mismo iba a reconstruir ese templo, hablando de su cuerpo, ¿verdad? Entonces el Señor ya los estaba preparando para aquel día. Les estaba demostrando que su gloria era una gloria que sobrepasaba aún ese imperio romano. Esa gloria que sobrepasaba aún el sumo sacerdote Caifás, ¿verdad? Entonces ya los estaba preparando. Versículo 2. Y aquí se transfigura como el sol. Se transfigura. Figura como el sol. Su luz, ¿verdad? Y dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces el Señor decide, ¿verdad? El cambio de forma, ¿ok? Morfe, el cambio de morfe, que es la misma palabra que se usa en Filipenses 2, del 5 al 7. Vamos ahí, Filipenses 2, 5 al 7. ¿Verdad? El cambio de morfe. Philippians 2, 5 through 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, morfe de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ok, pausa. El hecho de que Él existía en la forma de Dios, entonces esa es su forma, por naturaleza, esa es su forma. Dice que no se aferró. Entonces Él existe en la forma de Dios y no se aferra a eso, ¿verdad? Sino que, next verse. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, hasta este entonces, habían visto el morfe de ¿qué? De siervo. Pero ahora se transfigura y demuestra ¿qué? El morfe del Dios Todopoderoso. El poder, la naturaleza del Dios Todopoderoso. Le está diciendo, hey, hasta ahora solo me han visto en forma de siervo. Pero ahora le estoy enseñando la forma del Dios Todopoderoso y se transfigura, ¿verdad? Esa es su forma natural.
la forma del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces aquí es muy diferente a lo que sucedía con Moisés, por ejemplo. Cuando Moisés subía al monte, la gloria que resplandecía de su cara no era su propia gloria, ¿verdad? Él estaba reflejando la gloria de Dios. Y no es que Moisés escogía: Dios, quiero resplandecer tu gloria, me dejas o yo lo quiero hacer. No, el Señor, Él actuaba y hacía resplandecer su gloria sobre Moisés. Entonces no era la gloria de Moisés, ¿verdad? Moisés no es el que escogía. De hecho, él se tapaba porque, pues claro, no escogía. Pero en este entonces, la gloria que resplandece del Hijo del Hombre es su propia gloria. Es la gloria del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Es muy diferente a la Shekinah. Pero en este caso, vemos aquel que es la imagen y la forma exacta de Dios, del Padre, ¿verdad? No es como Moisés. Moisés solo reflejaba esa gloria. El Hijo posee esa gloria en sí mismo, ¿verdad? Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma, ¿verdad? Ahí es, la palabra es carácter. De ahí agarramos nosotros la palabra carácter, que indica el reflejo exacto mismo o igual. La representación exacta es la traducción correcta. La representación exacta ¿de qué? De su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿verdad? Entonces es la misma imagen o la representación exacta de la gloria de Dios, porque Él posee esa gloria exacta. No, Él la posee. Bueno, de hecho, Él la refleja, pero en ese caso, de esa manera, ¿verdad? Porque Él la posee. No es como Moisés, que Él la refleja sin poseerla. Él la refleja, pero de manera de que, así como Amadito refleja a su padre porque posee la misma naturaleza que su padre, el Hijo refleja al Padre porque posee esa misma naturaleza, ¿verdad? No es como Moisés, muy diferente. Y aquí la palabra sustancia es hipostasis, ¿verdad? Entonces es la representación exacta de la hipostasis del Padre, ¿verdad? Ahora, aquí nos dice que el Señor resplandecía como el sol, ¿verdad? ¿Qué significa? Que ahora Pedro, Juan y Jacobo tienen acceso a cosas sobrenaturales y ahora están viendo ya algo que sobrepasa lo material, que sobrepasa lo terrenal, y tienen acceso a las cosas celestiales, ¿verdad? Ahora están viendo cosas celestiales, cosas que usualmente son invisibles, ¿verdad? Entonces aquí tienen acceso a lo celestial. ¿Sí? Ahí lo veo con claridad, ¿verdad? Pero miren, para decirles que tal vez para este entonces, para Pedro no era tan claro el hecho de que Jesús era Dios mismo. Pero vamos a 2 de Pedro 1:1. Para decirles que esto sí lo entendió con claridad Pedro después. ¿Ok? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Están viendo? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, claro, Pedro ahora lo entiende, ahora lo comprende. Señor, cuando yo te vi transfigurado en el monte,
es porque tú eres el Dios mismo y mi Salvador, ¿verdad? Y Pedro dice que Jesús es su Dios y su Salvador. ¿Lo ven? Ahora Pedro ya lo ve con claridad. Igual, Juan lo ve con súper claridad, ¿verdad? Y ahí vamos a ir en Apocalipsis 1 del 12 al 17. Dice, vamos a ir del 12 al 17. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sus cabezas y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como la llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y sus rostros era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, ¿verdad? Entonces ahora Juan sí lo vio en totalidad, ¿verdad? Ven. Ahora sí, ahora sí. Exacto. El último versículo. Ahí eso sucede exactamente, casi el mismo vocabulario, ¿verdad? Entonces Juan se acordó, ¿verdad? Pero claro, aunque él se acordaba que era su Señor, al ver la gloria de Dios, pues caemos. No tenemos opción más que postrarnos porque la gloria sobrepasa cualquier cosa que podamos ver, ¿verdad? Ahora, versículo 3. Moisés y Elías. ¿Verdad? Moisés y Elías. Pregunta, ¿por qué Moisés y Elías? Es tal vez, yo creo que si piensan la respuesta más obvia, esa es la respuesta, ¿verdad? Moisés representa ¿qué? La ley, Elías, los profetas. Y Moisés y Elías son los 2 profetas más importantes para el judío, ¿verdad? Ellos anhelan ser como Moisés, ser como Elías, seguir a Moisés, seguir a Elías, ¿verdad? Para ellos esto es lo sumo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, Moisés les dio la ley. Por Moisés vino el Éxodo. Por Moisés vino Génesis. Bueno, el Pentateuco. Y Elías es aquel profeta que es llevado por Dios hacia los lugares celestiales. Entonces, ellos admiran a Moisés y Elías, ¿verdad? Y aquí está Moisés y Elías presentes y completamente los ignoran a los apóstoles, actúan como que no están ahí. Bueno, probablemente no los vieron, quién sabe, porque su enfoque estaba en Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí se cree que, primero, se cree que aquí los 3 escogidos están viendo algo que sucedió fuera del tiempo. Muchos creen que aquí están experimentando cuando Moisés hablaba con el Dios vivo en el monte. Y ellos lo están viendo el pasado como algo presente. Muchos creen eso, ¿verdad? Es posible. ¿Por qué? Jesús está demostrando que aún él estando en carne, Él sigue siendo omnipresente y fuera del tiempo, ¿verdad? Ahí se está demostrando, yo soy el Dios que está aquí enfrente de ustedes en carne, pero acuérdense que soy el Dios que sobrepasa todo el universo y existe fuera del tiempo, ¿verdad? Entonces aquí están viendo algo sobrenatural.
Hey, aquellas historias, acuérdense, en Éxodo, cuando Moisés subía a hablar con Dios, ¿con quién conversaba? Era yo. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Cuando Elías subía a orar con Dios y hablaba con Dios, oraba con Dios, con quien hablaba era yo. Yo era el que estaba hablando con Elías. Cuando Moisés reflejaba la gloria de Dios, reflejaba la gloria del Hijo de Dios. ¿Verdad? Cuando Moisés descendía, resplandecía con la gloria del Hijo de Dios unigénito. ¿Están viendo? Ahí se demuestra la gloria y la omnipresencia del Hijo de Dios. ¿Verdad? Lo más probable, yo creo que esa sí es la teoría, que de hecho ahí están viendo algo pasado, como en el presente. ¿Por qué? Porque Moisés y Elías como que no los vieron, ¿verdad? Ellos estaban conversando con su Dios, con su Señor, actuando como que ya lo conocían, porque si no, no conversaron con Él. Entonces significa que Elías y Moisés conocían a Jesús, ¿verdad? Abraham conocía a Jesús. ¿No dice eso en Juan 8, verdad? Que Abraham vio el día. ¿Y qué? Se regocijó en eso, ¿verdad? Entonces ahí estaba demostrando que el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, de Isaac, estaba presente con ellos, ¿verdad? El Dios de Moisés estaba presente, el Dios de Elías estaba presente. No, ya lo conocían. Exacto, ¿verdad? Sabemos que este que estaba presente era ¿quién? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Vieron? El que estaba enfrente de ellos era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está sobre todo, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 4 y 5 de Mateo 17, ¿verdad? Aquí le vamos a poner: Pedro, deja de hablar. Cállate. Que Pedro siempre trata de salir por adelante, pero habla de más de por veces. ¿Verdad? Ok, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros. Miren cómo habla Pedro. Todavía enfocado en sí mismo, ¿están viendo? Es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Palabra tabernáculo, ¿verdad? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Están viendo? Ok, entonces Pedro se cree que durante este tiempo estaba sucediendo lo que se llama el Sukkot, que son las fiestas de los tabernáculos.
de las cabañas, de las tiendas, de las tiendas, de los tabernáculos. Esta fiesta, le voy a poner Sukkot para que, Sukkot. Estas fiestas son fiestas hebreas, ¿verdad? Y estas fiestas se le fue dada ¿a quién? A Moisés, ¿verdad? En Levíticos capítulo 23, del versículo 39 al 44. Vamos ahí. Levítico 23, del 39 al 44. Veamos. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Ok, entonces se cree que la transfiguración estaba sucediendo durante estas fiestas de los tabernáculos. Entonces, cuando Pedro ve a Moisés, y Elías y Jesús, dice, hagamos tabernáculos, ¿verdad? Estamos durante la fiesta de los tabernáculos. Elías, te voy a hacer un tabernáculo. Moisés, te voy a hacer un tabernáculo. Y Cristo, te voy a hacer un tabernáculo, ¿verdad? Entonces para él eso era algo lógico, especialmente si Moisés es el que recibió estos mandatos, ¿verdad? Pedro siempre tratando de pensar en una forma lógica según él, ¿no? Dice, es lógico, ¿verdad? Sí, exacto. Y para ellos es algo, para él es lógico, dice, miren, estamos en este tiempo de adoración, Moisés, montaña, ¿verdad? Todo esto lo está asimilando. Cosechas, adoración, porque en esos tabernáculos, en esas tiendas, ofrecían hacia el Señor y adoraban al Señor, por eso eran tabernáculos, ¿verdad? Porque durante esos tiempos habitaban ahí y adoraban a Dios. Uh-huh. Amén. Amén. Entonces para Pedro es algo lógico, pues. Claro, aquí está Moisés. Hagamos tabernáculos, celebremos al Señor, ¿verdad? No, pero mientras él aún hablaba, dice el texto, una nube de luz lo cubrió. Como quien dice, ya cállate, Pedro, ¿verdad? Ya deja de hablar. El enfoque aquí es mi hijo unigénito. Deja de robarle la gloria a mi hijo unigénito. Estás preocupado por tabernáculos de Elías y de Moisés y de... Enfócate en la gloria de mi hijo unigénito. Él es el centro de esto. Te estoy demostrando de que Elías y Moisés adoran a mi hijo. Ven cómo el razonamiento y la lógica humana, pues parece lógico. Ven cómo le roban la gloria al hijo unigénito. ¿Están viendo? Pedro ya deja de hablar. Enfócate en mi hijo. Por eso el padre lo tiene que reenfocar. ¿Y qué le dice el padre? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Deja de enfocarte en lo que está diciendo Moisés y Elías. Enfócate en mi hijo. A él escúchalo. A él adóralo. Enfócate en la gloria de él. ¿Verdad? Por eso es que el padre lo interrumpe.
Antes de que sigas hablando, Pedro, enfócate, ¿verdad? Y dice el versículo 6. Y aquí es lo que estaba hablando el pastor. Del 6 al 8. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Verdad? Exacto. Ahora, ¿quién sabe? Si Pedro no hubiera hablado, o quién sabe, si no hubieran perdido el enfoque, es probable que tal vez pudo haber seguido esto un poquito más. Pero es obvio que el razonamiento humano pierde el enfoque y se empieza a enfocar en las tradiciones, en lo que ve alrededor, y pierde el enfoque del Hijo unigénito. Entonces, cuando abrieron sus ojos, ya no estaba, ¿verdad? Porque se la perdieron, ¿verdad? Eso es el razonamiento y la lógica humana. Nosotros somos Pedro, ¿verdad? Nosotros, día a día, el razonamiento humano, el corazón humano, el pensamiento humano, se enfoca en todo lo demás, en lo que está alrededor, en las tradiciones. Nos preocupamos por todo y perdemos ese enfoque en el Hijo unigénito. Eso sucede todos los días. Nos acordamos de Él cuando llegamos a la iglesia. Nos acordamos de Él cuando nos estamos alistando. Hay que ir a la iglesia. Hay que ir a la iglesia. Hay que ir al templo. Pero aún así no estamos pensando en el Hijo de Dios, porque estamos diciendo, hay que ir al templo, pero por tradición. Igual que los festivos de los tabernáculos, como tradición. Eso es lo que sucede. Pero perdemos ese enfoque. Necesitamos que el Padre nos recuerde, que el Espíritu Santo redarguya. Enfócate en el Dios Hijo unigénito, ¿verdad? Ya, que tu razonamiento se sujete a la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya, cállate, Pedro, ya, enfócate, ¿verdad? Muchas veces eso tiene que suceder. Muchas veces delante de la presencia de Dios tenemos que escuchar, callar y escuchar, como lo dice en Proverbios, ¿verdad? Muchas veces tratamos de sobrepasar la voz de Dios y se nos olvida escuchar. Escuchemos a Dios, ¿verdad? Versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron. Esto es lo que estaba hablando el pastor en Apocalipsis 1:17, ya lo habíamos leído. Es el mismo lenguaje que usa Juan, ¿verdad? Pues sí, otra vez le pasó. ¿Verdad? Revelation 1:17. Miren, Juan hablando otra vez. Bueno, ahora por lo menos es Juan hablando, ya no Pedro, gracias a Dios. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Hablando de igual manera. ¿No así les dijo ahí? En el versículo 7 de Mateo 17. Entonces se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Igualito, el mismo lenguaje. Claro, que lo que Juan vio en Apocalipsis, pues eso estaba ya en otro nivel, ¿verdad? Ahí estaba viendo ya otro nivel de la manifestación de la gloria del Hijo de Dios. Y aún así no lo estaba viendo en su totalidad, porque es imposible ver la gloria en su totalidad. De hecho, el Señor nos dice que ni el cielo ni la tierra pueden contener la gloria de Dios. Él sobrepasa el cielo. Él existe fuera de los cielos. No lo pueden contener, ¿verdad? Entonces aún la gloria que veremos en los cielos todavía no es su totalidad. Porque si lo viéramos en su totalidad, imagínense. Si aún los serafines se cubren, porque no pueden aguantar esa gloria, se cubren en Isaías 6. Imagínense lo que vio Juan.
No es algo sencillo, ¿no? Eso es lo que sucede cuando el hombre ve la gloria de Dios. Tiene que morir. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí, sí. Algo muy interesante, la transfiguración. Muy extensa. Mucho ahí. Uf, ¿verdad? Pero nosotros estamos aprendiendo. Entonces aquí tocamos la superficie, porque en la transfiguración, hay teólogos que llevan años estudiando estos textos y todavía ven el simbolismo, las referencias al Antiguo Testamento, cómo se conecta, es Apocalipsis. Es demasiado en ese texto, ¿verdad? Ujú. Exacto. Y por eso lo dice Juan, ¿no? Porque ya lo había entendido, Juan 1:14. Y la palabra ahí es tabernáculo, ¿verdad? Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Está bien todo? ¿Sí? ¿O repaso? Repaso. Ok. Vimos en el versículo 1 de Mateo 17. Empezamos a hablar de los 3 escogidos, ¿verdad? Y dijimos que Él se los llevó al monte alto, aparte. Mencionamos un par de cosas, ¿verdad? Que esto es algo, no es usual, ¿verdad? Dijimos que usualmente Jesús va él solo al monte, ¿verdad? A orar. Y estos 3, ¿a dónde se aparecen? También con Él. Después de esto, hay otra localidad donde el Señor está con estos mismos 3 escogidos. ¿A dónde es? Dijimos que estos mismos 3 ven al Señor en otro lugar. ¿A dónde? En Getsemaní, ¿verdad? Y Getsemaní está al pie de ¿dónde? Monte. Otro monte. Monte de los Olivos. Monte de los Olivos. ¿Verdad? Getsemaní está al pie del Monte de los Olivos. Existe todavía en el este de Jerusalén. Pueden ir a visitarlo. Eh, Precioso, ya me imagino caminar en esos lugares donde caminaba Cristo, donde Cristo se postró y le clamó al Padre, ¿verdad? Sí, imagínense, ese lugar todavía existe en Jerusalén. Y lo han reservado, claro, lo han protegido, porque este es un lugar especial para el cristiano, ¿no? Nos recuerda al Señor. Dijimos que Él se transfiguró como el sol y dijimos una palabra que se me olvidó. Lo escribí, no me acuerdo. Metamorfose. Y dijimos que de aquí, metamorfosis y la palabra, ahí está la palabra morfe incluida, morfe. Hablamos de un texto que habla de morfe, de la forma de Dios, forma de siervo. ¿Verdad? ¿Cuál texto era? Ajá, Filipenses. ¿Verdad? ¿Se acuerdan Filipenses cuál? Filipenses 2, 5 al 7. Y también hablamos, 2, 5 al 7. Y también hablamos del texto donde el Señor es esa sustancia exacta, ¿verdad? ¿Cuál era ese? Hebreos 1:3, ¿verdad? Él representa la gloria exacta de Dios, ¿verdad? De la hipóstasis de Dios, ¿verdad? Porque Él mismo tiene esa naturaleza. Hebreos 1:3, Filipenses 2, 5, 7. ¿Preguntas acerca de eso? ¿Del lenguaje? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Que Él posee
cuando dice que Él se vacía, no es que Él se vacía de su gloria, ni se vacía de su naturaleza. Ese vaciar o ese vacío está hablando de que ahora Él está tomando forma de siervo, y ese es el vacío, ¿verdad? Cuando Él toma otra naturaleza que está vacía de la gloria. La naturaleza humana es vacía de gloria, pero aún así Él retiene la naturaleza divina, que está lleno de gloria. Claro, y eso es herejía. Sí, es imposible. Y si Él deja de ser Dios, la muerte en la cruz no vale, ¿verdad? Ok. Entonces eso significa cuando Él se vacía, que Él toma una naturaleza que está vacía de gloria, ¿verdad? Pero aún así, Él posee la naturaleza divina a la misma vez. Exacto. Asimilamos esto también a un pasaje en Apocalipsis, donde Juan lo ve resplandeciendo como el sol. ¿Cuál pasaje era ese? Ajá, 1:12 al 17. Apocalipsis. Ajá, Apocalipsis 1:12 al 17, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí es donde Juan lo ve resplandeciendo como el sol, ¿verdad? Ahí es donde ve una gloria ya, digamos, más presente en el cielo. Ahí puede ver más de la grandeza de Dios, más de su gloria, pero aún así no es la totalidad, ¿verdad? Y dijimos que se apareció Moisés y Elías. ¿Por qué? Moisés representa a quién y Elías representa a qué. ¿Qué dijimos? ¿Sí? Exacto. La ley y los profetas, ¿verdad? La ley y los profetas, ¿verdad? Lo máximo. Estos dos profetas son lo máximo, lo más altísimo del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, ¿verdad? De ahí no hay otros, ¿verdad? Ajá, y ¿qué sucede, verdad? En el versículo 4 y 5, ¿qué dice Pedro? Quería el fiestón. Ajá. Es bueno para mí, dice, para mí estar aquí, es bueno para mí, dice. ¿Verdad? El enfoque era, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Por qué era el problema? ¿Qué era el problema? Sí, de hecho, Pedro era lógico lo que estaba haciendo Pedro. Estaban en las fiestas de tabernáculos, Sukkot. Pero ¿cuál era el problema? ¿Verdad? Que estaba tratando de robarle la gloria al Hijo de Dios, sin querer queriendo. Sí, a los tres. ¿Verdad? Se puso al tiro Pedro ahí, rápido. ¿Verdad? Sí, ya Pedro, el Padre no lo deja terminar, ¿verdad? Ya, no sigas, ¿verdad? No le robes la honra a mi hijo unigénito, ¿verdad? Entonces, del versículo 6 al 8, los discípulos se postran, el Señor se acerca, los toca, le dice que se levanten, no teman. Dijimos que este es el mismo lenguaje que sucede a dónde. Mismo Apocalipsis, ¿no? Versículo 17, ¿verdad? 1:17, ¿verdad? Ahora Juan le sucede otra vez lo mismo. Se postra y el Señor lo levanta y le dice, no temas, ¿verdad? Juan ya ve la grandeza de Dios, ¿verdad? ¿Y sí? Amén. ¿Preguntas, comentarios? ¿Verdad? No, sí. Uf, hay una serie entera ahí. Sí. Escucha al Señor.
Una enseñanza eso, ¿verdad? Una enseñanza. Que hay que escuchar la voz de Dios y muchas veces tenemos que callar nuestros propios pensamientos, nuestros deseos, dejar de hablar y escuchar. Señor, déjame escuchar tu voz. Que tu voz me guíe, que tu voz sea mi silencio cuando deba de ser mi silencio, ¿verdad? Que me deje hablar solo cuando es necesario. Pero al contrario, déjame vivir escuchando tu voz, ¿verdad? Amén. Oremos. Damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te glorificamos, Hijo unigénito de Dios, glorioso, poderoso, magnífico. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias, Señor, por darnos acceso a los lugares celestiales. Gracias por tu restauración. Gracias por tu amor. Te pido, Señor, que nos ayudes a callar nuestros propios pensamientos, nuestro corazón, y a que nuestro espíritu se someta a la voz del Padre. Queremos vivir honrándote a ti y no tratando de robarte la gloria, pero que toda la gloria y honra sea para ti, Señor. Pido que nos perdones cuando hacemos eso. Día tras día tratamos de robarte esa honra que te mereces. Perdónanos, ten misericordia, redarguye. Te damos gracias por todo, Señor. Cuídanos, bendícenos, porque tú eres bueno. Te pido que nos lleves con bien y que nos enseñes en nuestros hogares, que nos hables